Muchas gracias, un saludo, un abrazo para todos ustedes. Y sí, estamos concluyendo el diplomado y la clase, particularmente la clase de literatura poética y sapiencial. Antes de arrancar de lleno al contenido, en el foro de preguntas al docente, reiteradamente ha aparecido una pregunta que simplemente quisiera abordarlo, no dedicarle mucho tiempo porque ya se ha hablado, se pueden buscar las clases en todo caso, pero esta pregunta acerca de las traducciones, porque una de las cosas que definitivamente la literatura poética nos muestra y nos evidencia es que las traducciones ayudan pero estorban. Esa es la paradoja. Ayuda porque nos establece un puente. Y créanme, yo soy parte de equipos de traducción dentro del campo de las sociedades bíblicas, y créanme que todo se hace en el marco del respeto, del amor, todo se hace en el marco de la pasión por la palabra, pero en el reconocimiento de la dificultad que implica establecer una traducción como puente entre dos culturas. Entonces, yo pienso que solo aquellos que han experimentado el trabajo de traducción pueden, a cualquier idioma, pueden entender lo complejo que resulta la tarea de traducción, más si hablamos de traducción de textos poéticos. La pregunta por ahí que apareció en el foro apuntaba hacia la posibilidad de tergiversar el mensaje. Y el asunto tiene que ver con cuál es el mensaje, si la palabra literal o el mensaje profundo. Y yo les voy a poner simplemente un ejemplo para poder ya avanzar el contenido de hoy. Le voy a poner un ejemplo para que podamos entender cómo opera esto, ¿no? Supongamos yo voy bajando, es un ejemplo, ¿no? Voy bajando por una carretera y me accidento, ¿no? Y se me lastima el cráneo y termino en el hospital, ¿no? Viene una evaluación física y me dice, bueno, Rodrigo, estás bien, el accidente pasaste, zafaste, como decimos en Argentina, zafaste. Bueno, ahora hagamos una evaluación psíquica, ¿sí? Y viene un psiquiatra y me dice, mira, Rodrigo, yo te voy a decir una frase, vos decime lo que significa la frase. Y la frase es, cuando el río suena, piedras trae. Cuando el río suena, piedras trae. Entonces, Rodrigo, dime qué significa. Entonces, si yo le digo, bueno, lo que pasa es que el río produce una fricción junto a las piedras que generan una sonoridad, que generan una bulla que de alguna manera se da por el roce. El psiquiatra me interna. Porque cuando el río suena, piedras trae, no tiene nada que ver con piedras. El significado de cuando el río suena, piedras trae, no tiene nada que ver con agua. Tiene que ver con otra cosa. ¿Y qué significa cuando el río suena, piedras trae? ¿No? Ahí pueden poner en el chat si ustedes han usado ese dicho, lo han usado, pueden perfectamente identificar el significado de esa frase. Que se van a dar cuenta que el significado no tiene nada que ver con piedras, el significado no tiene nada que ver con agua, y el significado no tiene nada que ver con un arroyo, ¿sí? El significado va por otro lado, ¿no? Cuando el río suena, piedras trae, generalmente uno lo utiliza cuando, no sé, si hay algún rumor o algo más social, ¿no? Significa que hay rumores, ahí Roxana, justo gracias, nos está escribiendo, significa que hay rumores de algo, ¿sí? Alguien, y que hay evidencias de que hay verdad en ello, ¿cierto?
El profesor Américo dice que los indicios me llevarán a la conclusión. Bueno, fíjense, el significado es mucho más profundo y nada tiene que ver con piedras. Eso pasa con la literatura poética. Cuando nosotros hacemos una traducción literal, es como si estuviéramos hablando de piedras, de agua, ¿sí? De la fricción, del roce de las piedras, de la sonoridad. Esas son las traducciones literales. Las traducciones que intentan avanzar hacia el significado hacen lo que ustedes están diciendo, ir hacia el rumor. Bien, es por esa razón, simplemente lo dejo hasta ahí, que hay que tener, digamos, manejar, la traducción literal es una herramienta, sí, pero la traducción que avanza hacia el significado no es una tergiversación, no es una manipulación, sino que justamente supera la metáfora, supera la codificación literaria para avanzar hacia el sentido profundo del texto. Eso pasa en muchas partes de la Biblia, realmente pasa en muchas partes de la Biblia. Y quien está amarrado a la traducción literal, de alguna manera quiere seguir hablando de piedras y de agua y no de rumores y del sentido más profundo. Por esa razón es que mi recomendación es que intercalemos, que manejemos, sepamos usar los recursos para beneficio nuestro, para entender la metáfora y entender su sentido profundo. Eso quería decir, me parecía que era importante aclarar eso. Arranquemos con la temática de hoy, una temática que, créanme, no sé si es la mejor temática para terminar un diplomado. ¿Sí? O sea, yo cuando preparé la clase yo decía, hubiéramos encontrado otra temática un poquito más bonita para salir salir todos contentos. Yo creo que esta temática del Cantar de los Cantares nos problematiza un poco más, ¿sí? que otros textos. Nos problematiza y a la misma vez nos invita a seguir buscando recursos. Es decir, cuando escuchen o participen en esta clase que vamos a iniciar, les invito a que lo tomen como un abrebocas, como una invitación a seguir creciendo, incluso a seguir tomando, si quieren y tienen ganas, el diplomado del Nuevo Testamento, que estamos a punto de iniciarlo y lo estamos preparando, porque el Cantar de los Cantares se articula en muchas cosas con el Nuevo Testamento, ¿no? Con el mundo del Nuevo Testamento. Principalmente porque su criterio canónico, ¿sí?, fue medio coexistente en la época del Nuevo Testamento. Y muchas de las preguntas que uno puede tener en relación a Cantar de los Cantares, la puede tener con el Nuevo Testamento. Algunos afirman que el Evangelio de Juan tiene un lenguaje de Cantar de los Cantares. Intentan hacer análisis paralelo para poder establecer esa unión, ¿no? Entonces, vamos a iniciar esta clase, pero como les digo, con el espíritu no de cerrar y clausurar la clase y el diplomado, sino con el espíritu de abrir nuestras mentes, nuestros espíritus a seguir buscando, a seguir indagando y reconociendo que, bueno, cada uno hará su evaluación, pero de alguna u otra manera esto del estudio y la capacitación bíblica no se termina, sino que sigue, es como una permanente. Hasta incluso sale algunos filósofos y teólogos que han afirmado que uno no estudia la Biblia para conocer, sino que estudia la Biblia para vivir estudiando, para vivir y estudiar para vivir, y así se nos va el camino, porque realmente esto del texto bíblico es vasto y el estudio nos acompañará de por vida. ¿Sí?
Entonces vamos a iniciar hablando de esta obra, ¿no? El Cantar de los Cantares. En hebreo, para aquellos que están estudiando hebreo, esta es sería la primera frase del Cantar de los Cantares, Shir, Hashirim, Hasher, Lish Lomo, ¿sí? Lish Lomo. Esta frase que tenemos acá nos podría dar para hablar todo el día, porque creo que en esta frase se resume de alguna manera el debate, ¿no? Veamos, Cantar de los Cantares es una colección poética de cánticos de amor. Vamos a arrancar, ya complicando un poquito la cosa, pero vamos a arrancar perdón, desde lo más literal hacia lo que podría ser una lectura espiritual y vamos a preguntarnos sobre la aplicación pastoral. Pero vamos a arrancar reconociendo la materialidad del Cantar de los Cantares. Reconociendo la materialidad es un poema de amor. Es un poema de amor con imágenes pasionales. Es un poema de amor, es una literatura erótica, van a decir algunos. ¿Sí? Vamos por parte. La literalidad, la materialidad, el texto comienza de esa manera. Que revelan las manifestaciones del cariño grato y profundo en una pareja de enamorados. Los protagonistas básicamente es una pareja, ¿sí? Un hombre y una mujer. Me permito compartirles para simplemente entender, solamente empezar a entender este Shir, Hashirim, esto que tenemos aquí y que les comparto. Lo pueden encontrar en YouTube. Me parece que es una manera muy linda y didáctica de poder enseñar de pronto en las iglesias esto del Cantar de los Cantares. Solo unos segundos, ¿sí? Bésame con esos besos tuyos. Son mejores que el vino tus caricias. Qué grato es el olor de tus perfumes. Tú mismo eres aroma que enajena. ¿Cómo no van a amarte las mujeres? Llévame contigo. Vamos, vamos. Y el rey me llevó a la penumbra, a reír y ser felices juntos. A revivir tus caricias mejores que el vino. ¿Cómo no amarte? Soy morena y hermosa, mujeres de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como los pabellones de Salomón. No miréis cuán morena estoy. Bueno, pueden ahí encontrarlo en YouTube. Es la Fundación Juan Marc que hizo esa presentación y le agregó algo que probablemente estaba en su originalidad, ¿no? No es solo un poema, probablemente era un canto, tenía mucha musicalidad, ¿sí? Algunos hablan de una performance justamente de esa manera, ¿no? Una especie de obra teatral en la que hay personajes, en la que hay un poco de trama y el tinte de la eroticidad, que es un elemento característico realmente de esta obra. Entonces es un poema, un cántico de amor. Tenemos 49 apax legómenas. Eso es extraordinario, lo hace particular para aquellos que no están familiarizados con este término. La pax legómena o la pax legomenoi son
son palabras hebreas o griegas, pero son palabras que solo aparece una vez en la Biblia y en ese lugar. ¿Sí? Entonces fíjense que la Pax Legómena siempre es un llamado de atención, porque uno cuando usa el hebreo o el griego de los idiomas bíblicos, hace un análisis transversal para poder entender cómo se utiliza en otras partes. Bueno, acá hay solo un punto, solo una vez se utiliza en ese lugar. Y tiene 49, cosas que presenta, tiene 49 en 8 capítulos, un texto bastante corto, sencillo. Eso lo hace, definitivamente lo hace llamativo literariamente. Es decir, que es un texto rico en su elaboración. Esta formulación hebrea que tenemos acá, Shir, Hashirim, significa, y acá lo tomo del texto de la propuesta de Pagán, cantar de los cantares significa básicamente el canto por excelencia, es un superlativo hebreo, ¿no? Es como decir rey de reyes, bueno, el rey más grande, ¿no? Acá sería cantar de los cantares, lo que significa el canto por excelencia, el mejor de los cantos, o inclusive, dice Pagán, el más grato, significativo, loable y noble de los poemas. Entonces, vean ahí su sentido, ¿no? Es verdad que la tradición ha reconocido este libro del Cantar de los Cantares, lo ha asociado con Salomón, ¿sí? Nuevamente, acá tenemos la formulación esta hebrea, Lishlomo. Lishlomo. Se puede fundamentar en la obra misma, justamente por la frase esta que tenemos acá, pero esta frase puede realmente variar en su traducción. Esta preposición que ustedes en hebreo lo han estudiado probablemente con una acepción. Realmente pueden tener varias acepciones. Es bastante polisémica, hay que reconocerlo. Esto puede significar de Salomón, o sea, que le pertenece, Shlomo, pero también puede significar de acuerdo al estilo de Salomón, ¿sí? O referido a Salomón, en honor a Salomón, ¿sí? Dedicado a Salomón, o inclusive en la tradición de Salomón. ¿Sí? El hebreo va a tener esa particularidad, las palabras son bastante polisémicas. ¿Sí? Lish, Lomo. Claro, hay menciones dentro del texto, menciones al nombre Salomón, pero fíjense que esos nombres no tienen, o sea, esos nombres participan dentro de la poesía, más no como una marca de autoría, independientemente de este Lishlomo, que se puede discutir, y créanme que son siglos que se discuten sobre esto, pero la litera de Salomón no es una marca de autoría, ¿me explico? Que el rey Salomón se hizo una carroza, no está indicando que el rey Salomón escribió el texto. Por un lado. Y por otro lado, una de las cosas que tiene llamativo el texto del Cantar de los Cantares es que es en un alto porcentaje femenino, ¿sí? Quien comienza a cantar es la novia, ¿sí? Y prácticamente quien lleva el ritmo, si uno lo lee de manera transversal como una obra poética, básicamente quien lleva el ritmo es la novia. Entonces, resulta difícil culturalmente pensar que Salomón haya entrado a un yo lírico femenino para poder narrar una relación de amor.
¿sí? En ese sentido es complejo. Pero bueno, la tradición lo pone en la línea de Salomón. Algunas ya analistas aventuran y dicen, no, tiene que ser una mujer, culturalmente tiene que ser una mujer. Probablemente estaríamos hablando de que de los pocos textos que la cultura patriarcal permitió que una mujer pueda participar en los procesos de elaboración de estos escritos, ¿no? Entonces, nada, ahí está el debate para que lo sepan. Como les digo, yo hoy no vengo con ninguna actitud clausurante, sino siempre con una actitud de apertura y que podamos entender, conocer distintas posturas y seguir investigando. Algunas hipótesis sobre el Sitz-im-Leben o algunas hipótesis sobre qué es lo que está detrás de todo esto, que definitivamente es una poesía erótica, desde su literalidad. Avanzaremos después hacia el aspecto espiritual. Algunos dicen que esto fue compuesto en honor a un acontecimiento de Salomón, es decir, no es de Salomón, puño y letra de Salomón, sino que alguien, un músico, un poeta, aunque se reconoce dentro de la literatura y la historia que Salomón tenía realmente talentos y habilidades a nivel de sabiduría y poesía, pero que alguien escribió en honor a una boda o en honor a algún acontecimiento de Salomón. Y acá hay dos hipótesis, creo yo, principales. Una es la boda de Salomón con la princesa egipcia, que es una hipótesis bíblica, en el sentido de que esto está registrado en la Biblia. Y la otra que me parece muy llamativo y me parece que vale la pena indagar, aquel que quiera indagar, sobre la relación entre Salomón y la reina de Sabá. Un temón. Créanme que esto de la reina de Sabá es un temón, ¿sí? Es algo que vale la pena indagar porque el texto bíblico no habla de que se casaron ni que tuvieron ningún tipo de relaciones. Habla básicamente de la reina de Sabá que buscaba conocer a este tipo que era realmente ya tan famoso. Tradiciones extrabíblicas, cuando digo extrabíblica, digo literatura que se escribe en relación o a partir de una temática bíblica, va a decir que ese encuentro incluyó un enamoramiento de Salomón e incluyó también una relación sexual. De esa relación sexual es que vendrían los judíos etíopes. ¿Sí? Fíjense cómo este elemento, cómo esta temática, que puede ser una temática para algunos que no tiene importancia, fíjense cómo esta temática repercute en la vida y la identidad de un pueblo hoy. ¿Sí? Les recomiendo, para quien les interese la relación entre Salomón y la reina de Sabá y las repercusiones en la historia, les recomiendo esta película, Ser digno de ser. Extraordinaria película, realmente por muchos aspectos, no solo el aspecto de los judíos etíopes, sino también por los asuntos vinculados a interpretación y judaísmo, ¿no? Vale la pena, ¿sí? Está en YouTube entera, sin ningún problema, lo pueden ver. Pero fíjense cómo hay un pueblo judío etíope, que son herederos de esa relación que tuvo Salomón con la reina de Sabá. Y en el 80 hubo una operación que se llamó la Operación Moisés, que intentó recuperar y llevar a tierra de Israel a judíos etíopes, ¿no? Y a partir de ahí se hace esta película, que es una película bastante crítica, sobre esa operación.
Esta foto que tenemos acá es de un israelí etíope del ejército de Israel que fue golpeado por sus propios compañeros. Esto pasó de verdad hace, digamos, no estamos hablando de 500 ni de 1000 años, pasó hace un par de años atrás, ¿sí? Un judío etíope golpeado por sus compañeros israelíes, otros soldados, y lo golpeaban por ser judío etíope, por ser negro. Su defensa es: venimos de Salomón y la reina de Sabá, ¿no? Venimos de Salomón y la reina de Sabá. Acá el presidente de aquel entonces lo recibió como una muestra de pacificación. Bien. Entonces, una hipótesis podría ser que ese enamoramiento tan fuerte que tuvo Salomón esté vinculado a eso. ¿Por qué? Porque la mujer que habla en el Cantar de los Cantares se reconoce como morena, como hija de Jerusalén. Bueno, digamos, perdón, se reconoce como morena y se reconoce como foránea, ¿sí? Entonces, es de esos dos elementos que se toman como para vincular este acontecimiento. Ahora bien, esto presenta una gran dificultad, tremenda dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque leemos el texto bíblico y comparamos el tipo de amor que tiene Salomón y, bueno, Reyes dice, además de la hija del faraón, amó muchas mujeres, ¿sí? Era un amante, pero destacado Salomón, ¿no? Con muchas esposas y definitivamente muchas concubinas. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, ¿no? Este elemento nos llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando entramos a la literatura del Cantar de los Cantares, más bien vemos la exaltación al amor único. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, fíjense como los contrastes que se generan entre esta versión de 700 mujeres y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Bueno, no voy a hacer comentarios definitivamente sobre la cantidad de mujeres que Salomón ha tenido, pero lo que sí me parece que hace ruido es esta exaltación al amor único, a esa fidelidad, a esa entrega total que demuestra el Cantar de los Cantares. Es por esa razón que realmente se cuestiona si fue Salomón o no el autor. Se los voy a dejar ahí en el PowerPoint, porque por ahí no tenemos del todo tiempo, pero a nivel literario, estamos hablando ahora de la carnalidad del texto, ¿no? La carnalidad del texto. A nivel literario, el Cantar de los Cantares se puede y se debe circunscribir al contexto literario de la literatura erótica presente en el Oriente, ¿no? Y sobre todo se habla de la literatura egipcia, ¿sí? Como un gran influyente. Acá nosotros tenemos que reconocer un elemento, ¿no? Es Egipto. Podríamos hablar de Babilonia, pero no es el caso ahora, pero Egipto es una potencia cultural, ¿sí? Es como es tener a Estados Unidos y al lado una isla. ¿Quién va a influir a quién? Digamos. Esto es un poco la tesis de Mario Liberani, que pueden indagar en sus obras, ¿no? Mario Liberani lo que va a decir es, si uno mira proporcionalmente el potencial cultural y el terreno, realmente Egipto influye sobre pequeños países, más
más allá de que tiene sus propias particularidades, pero Egipto es el influyente. Y nosotros vamos a la literatura egipcia y encontramos una cantidad de material erótico muy impresionante, no solo literatura, sino, como pueden acá ver, relieves que exaltan la cuestión de la corporalidad. El tema de la enfermedad del amor, estar enfermo de amor, que es un tema que lo menciona Cantar de los Cantares también, también lo menciona la literatura egipcia. Digo, acá no estamos diciendo que hay un copy-paste, ¿sí? O sea, claro, no es que sacaron, sino que es una influencia. Es decir, son corrientes literarias, son corrientes de arte que están dando vuelta y que también hay producción hebrea en ese sentido, ¿no? Que sería el Cantar de los Cantares. Dice, mi enfermedad no puede ser catalogada, pero si alguien me dijera, mira, ahí está tu amor esperándote, se aceleraría mi corazón. Su nombre daría de nuevo vida a mis miembros. ¿Sí? Al buen entendedor, pocas palabras, básicamente es lo que nos invita este tipo de literatura. Mi amada es para mí mejor que cualquier remedio, mi salud consiste en verla venir. ¿Bien? Ahí tienen material para que, bueno, ahí lo puedan compartir con sus esposas y sus esposos en una buena velada, ¿no? El diplomado les deja ahí un material práctico, concreto para sus vidas pasionales. Lo mismo pasa acá con la búsqueda. La búsqueda es un tema también recurrente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Se me fue? ¿Dónde lo iré a buscar? ¿Sí? Bueno, ahí tienen literatura, ahí tienen unos relieves, están tomando un libro que es el libro para comprender el Nuevo Testamento de José Enrique Ramírez Kit. Me parece que vale mucho tomarlo, ¿no? Y vamos al Cantar de los Cantares. Yo creo que este sería uno de los puntos más fuertes a nivel de eroticidad. Vamos a ir al aspecto espiritual, no se preocupen, ¿no? Lo vamos. Yo sé que yo sé que es uno de los elementos que cuando he dado clases siempre es como diciendo, bueno, ¿cuándo vamos al asunto de Dios, no? ¿Cuándo vamos al asunto de Dios? Pero ya vamos para allá. Fíjense el nivel de lenguaje erótico que maneja el Cantar de los Cantares. Dice la novia, en medio de mis sueños mi corazón despertó y alcancé a oír su voz. Era la voz de mi amado que estaba a la puerta. Amada mía, mi preciosa palomita, déjame pasar. Tengo la cabeza bañada en rocío. Me corre por el cabello la lluvia de la noche. Pero ya me quité la ropa. Tendría que volver a vestirme. Ya me lavé los pies. ¿Me los ensuciaría de nuevo? Mi amado metió la mano por un hoyo de la puerta. Todo mi ser se estremeció. Salté de la cama para abrirle a mi amado. ¿Sí? Por las manos y los dedos me corrían gotas de perfume y caían sobre la aldaba. Vamos a decir algo sobre el lenguaje rápidamente para poder pasar al tiempo de diálogo. Esta es una joyita literaria, realmente volvamos a insistir en esto, desde la carnalidad del texto y la literalidad. Es una joya literaria. ¿Sí? Maneja mucho el tema del símil. Te comparo, amor mío, a una yegua entre los carros del faraón. ¿Sí? Yo no sé si hoy esa metáfora y ese símil sea muy feliz, que digamos, porque probablemente decirle a alguien que es una yegua no es del todo feliz, pero en su cultura era como decir lo máximo, totalmente exaltada, exacerbada o maxificada la símil, ¿no? Yo soy un narciso de salón.
una Azucena de los Valles, ¿no? Ahí está el símil, sin la palabra te comparo o como, pero se reconoce de esa manera. Fíjense algunos elementos literarios que llaman la atención. Numerosas y llamativas las imágenes relativas al cuerpo, ¿sí? Esto lo estoy tomando de Víctor Morla. Les aconsejo el comentario que me parece muy interesante, son de los mejores que tenemos en español y más extenso. La joven es un narciso, una azucena, un jardín, ¿sí? Estas imágenes hablan por sí solas. La belleza de estas flores hay que sumar su deliciosa fragancia. La imagen del jardín va a ser muy usada, muy importante, habla sobre la frescura y la fertilidad, ¿sí? Incluso también sobre la virginidad. Mi jardín está cerrado, dice, ¿sí? O ven y anida o planta en mi jardín. O sea, el jardín es su propio cuerpo, ¿no? El talle de la amada como una palmera, su vientre un montón de trigos, ¿sí? Sus labios son lirios, sus mejillas matas de bálsamo, etc. Ahí tienen para leer y ver estos elementos, cómo se construye literariamente, también del mundo de la zoología, ¿sí? Los poetas recurren básicamente a la paloma, con la que es comparada la propia amada y sus ojos, sus dientes como rebaño de ovejas, también imágenes tomadas de la orfebrería, ¿sí? Sus piernas parecen columnas de mármol. Entonces, todo así está plagado de lenguaje, sumamente poético. El tema del eufemismo, un tema que siempre, digamos, requiere un poquito de explicación, ¿no? El eufemismo, literalmente la etimología de la palabra eufemismo significa como el decir bien algo que por ahí es un poco incómodo o que de alguna manera, dicho lisa y llanamente, puede causar escándalo. Bueno, se dice de otra manera, ¿no? En el eufemismo confluyen definitivamente tres elementos que vale la pena tener en cuenta para el análisis del eufemismo, ¿sí? Porque nosotros, si miramos el texto bíblico, decimos, ¿por qué es un eufemismo? No. Porque los eruditos y los comentaristas digan que es un eufemismo, va a ser un eufemismo. No. Digamos, el estudio del eufemismo conlleva, en principio, el estudio de la lengua, ¿sí? La palabra en su idioma original, el estudio de la cultura, cómo se utiliza en la cultura, ¿sí? Y el arte, es decir, el aspecto literario, cómo se mueven esas palabras dentro de algunos ámbitos literarios, ¿no? Es en ese sentido que nosotros estamos llenos y plagados de eufemismos. Por ejemplo, si nosotros le decimos a nuestro hijo, nuestro bebé, que, no sé, se le cayó una galleta al piso, una mamá va y le dice, no, es moco, es caca. Me explico, para que no lo toque, no lo agarre. Literalmente no lo es, pero no vas a andar explicándole que las bacterias, que los... No, directamente una palabra que vaya a producir la reacción, se entiende que no se debe tocar y se terminó, ¿sí? Estamos plagados de eufemismos. Y en ese sentido el libro del Cantar de los Cantares es una obra por excelencia para estudiar los eufemismos, ¿no? Dice el Cantar de los Cantares, hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Esta es una frase muy compleja, da para hablar bastante. Víctor Morla, haciendo ese estudio del eufemismo, bueno, termina diciendo que esta frase significa la propia zona del cuerpo de la muchacha donde ésta puede concebir, ¿sí? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, se llega a eso justamente mediante el análisis. Ustedes pueden decir,
no veo el cómo. Bueno, justamente en eso va a ser el folclore y el deporte de los analistas, en discutir qué significa. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Cuando habla de la yegua, después habla de las mejillas. La palabra hebrea más da a entender, digamos, es mejilla, pero daría a entender también los glúteos, ¿sí? Los glúteos. Es decir, que está exaltando su cuerpo, la metáfora o la imagen que utiliza es de una yegua y está exaltando sus glúteos, ¿sí? Entonces, ese sería una interpretación, ¿no? Y me he lavado los pies es otro eufemismo. Lo bueno del tema de los pies es que tenemos más ayuda dentro del texto bíblico para explicar y entender que el tema del lavado de pies tiene que ver con la relación sexual, ¿sí? Entonces ya no es tanto locura del analista o del comentarista, sino que el mismo texto lo va diciendo, ¿no? En 2 Samuel dice esta frase cuando David se enamora y al esposo le pide cosas para poder quedarse con esa mujer, ¿no? Y dice 2 Samuel 11:8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. ¿Sí? Lava tus pies, dice 2 Samuel. Y después responde Urías: ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? ¿Sí? A dormir con mi mujer es una traducción, pero tiene que ver con tener relaciones sexuales. Es decir, que si uno analiza ese texto narrativamente, entrar a la casa y lavar los pies lo reformula 2 Samuel 11 y dice entrar a la casa y tener relaciones sexuales con tu mujer. Es decir, que el mismo texto en otra parte te da la decodificación del eufemismo. Ruth 3:4, acá no habla de lavar los pies, pero vemos que el tema de los pies tiene una connotación siempre de genital, ¿sí? Y Ruth 3:4 dice: y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. ¿Sí? Es decir que el tema de los pies, del lavado y el descubrir, sí, es un eufemismo para la relación sexual. Bien, vamos a dejar lugar a preguntas, haciendo la salvedad de que ahora vamos a entrar a la cuestión espiritual, ¿no? Porque la pregunta que deviene es: ¿qué tiene que ver todo esto con el texto bíblico? ¿O qué tiene que ver todo esto con la naturaleza del texto bíblico? Desde ya les digo, la palabra Dios o elementos religiosos en principio no aparecen en el texto. Entonces es una pregunta definitivamente que nos tenemos que hacer y que vale la pena indagar. Pero como primer paso destaco la materialidad, y bueno, abro el espacio a preguntas y vamos avanzando. Sí, adelante, Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba viendo en muchos pasajes bíblicos este tema del erotismo. Y el erotismo que hay en Cantar de los Cantares es bastante fuerte. Pero muchas veces, o sea, y con esa lectura que se le dio más o menos en la época medieval, se le quitó todo el erotismo y se le espiritualizó demasiado. Me parece que algo pasó al interior de la iglesia en el transcurso del tiempo, que vimos el tema del erotismo como algo totalmente negativo, ¿no? Y sin embargo, tanto, no solamente en los poéticos y sapiensales, sino también en los proféticos encontramos muchas alusiones de ese tipo también, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué comentario podría darle esto, ¿no?
Sí, vamos a trabajar ahora en la segunda parte, vamos a trabajar qué fue lo que pasó, ¿sí? O qué elementos estuvieron ahí participando para quitar esta cuestión erótica. Lo que yo te podría decir en principio, un poco anticipando, es que con la influencia de la cultura griega, ¿sí? Con la influencia de la cultura griega, lo que viene, no solo en cuestión de la Biblia, sino que viene en toda la discusión filosófica, es la carnalidad mala versus la espiritualidad buena. ¿Sí? Entonces, pero eso va a ser una discusión transversal. Fíjense que una de las discusiones más grandes que va a tener el cristianismo primitivo es cómo Dios se hizo carne. No es posible que Dios se haya hecho carne. Entonces Dios era solo un espíritu, ¿no? Y ahí van a estar los gnósticos. Después van a estar los otros judíos, los nazarenos, que van a decir, no, Dios solo era carnal. Entonces ahí se discuten entre si Dios es espíritu o Dios es carne, porque la cultura griega sacudió todo. Les aconsejo en esa línea, pueden ver la transformación de lo que se llama el judaísmo del Segundo Templo con Albert Reiner. ¿Sí? Tienen 2 tomos muy interesantes sobre la historia religiosa de Israel, la historia de la religión. Y él puede, digamos, dar cuenta justo en ese pase de la influencia helénica que realmente sacudió todas las discusiones. En ese sentido, la eroticidad y la carnalidad queda por fuera, ¿sí? Al punto tal que se hace muy propia la postura de Galeno, un griego Galeno, que habla de la preservación del cuerpo y la salud corporal, como por ejemplo, él dice, si un hombre libera muchos fluidos, es decir, si tiene muchas relaciones sexuales, se vuelve más femenino, pierde masculinidad. Esa filosofía griega va a influir hasta en Pablo, que dice la castidad, ¿sí? La castidad. Entonces, fíjense cómo la influencia griega da vuelta al punto que si antes lo teníamos a Salomón como un modelo de sabio, y fíjense la cantidad de mujeres que tiene, después lo tenemos a un Pablo diciendo, quédense mejor así como están, castos, en lo mejor de los casos. ¿Sí? Entonces, la transformación cultural es notable. Eso es lo que te podría decir por ahora, después vamos a seguir hablando. ¿Sí? Vamos a seguir hablando. Me está diciendo, profesor, el término sería corporal antes que lo carnal, por el estigma de la palabra. Sí. Digamos, si nos posicionamos dentro del judaísmo, carnal, corporal, espiritual, a la final termina siendo lo mismo, ¿verdad? Las diferencias entre sarx y soma, carne y cuerpo, ya los vamos a meter en filosofía griega y probablemente será una cuestión a detallar en introducción al Nuevo Testamento. Desde esta posicionalidad del judaísmo y la literalidad, definitivamente es una integralidad. Sí, Jairo, espero haber respondido. Cualquier cosa seguimos charlando. ¿Sí? Jairo, adelante, hermano. ¿Qué tal? Sí, profesor, ¿cómo está? Me parece interesante lo que usted dice acerca de incluir esa parte de que Dios se hizo carne para demostrarnos que tanto espiritual como carnalmente nosotros podemos expresar el amor, ese amor sincero hacia una persona. Normalmente a uno le enseñan de que este libro de Cantar de los Cantares, leyendo de todo y en su contexto encuentra uno el amor de Dios por su pueblo, ese sublime amor que nos habla Juan en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces esa expresión nos lleva a mostrarnos ese amor tan grande de Jesucristo por su iglesia, porque en las epístolas nos habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús, Él es la cabeza. Entonces
veo en el contexto de todo este libro ese amor tan grande que no solamente es espiritual, sino es un amor de carne también, porque Él se hizo carne, y demostrarnos que como Dios, Él fue carne y sintió todo ese amor, esa pasión por su iglesia. No sé si es un Sí, pensamiento. hacia allá vamos, ¿sí? Hacia allá vamos, ¿sí? En la segunda parte vamos a abordar el cómo terminamos en eso de Dios. Para allá vamos, ¿sí? Lo dejamos eso para después, ¿sí? Jorge, adelante. Jorge Lavado, ¿sí? ¿Podés desmutearte? Creo que ahí está. Jorge, ¿sí? ¿Nos escuchás? No, estás muteado. Si te puedes desmutear. Ok, entonces sigamos con otro compañero y compañera y tomamos en cuenta ahí para después, Jorge. Victoria, adelante. Buenos días, hermanos. Me llama la atención cómo este libro, como usted dice, o sea, cómo se lee, de literatura erótica, cómo pudo pasar el canon. O sea, me llama la atención. Si sabemos, bueno, está hablando de la hermosura del cuerpo, de los detalles de amor, y sabemos que lo vamos a relacionar con el amor que tiene Dios a nosotros, pero me llama mucho la atención. Y en ese tiempo que eran tan puritanos. O sea, y el libro tiene bastante de connotación sexual, Sí. erótica, más que todo. Sí, me llama eso la atención. Ese era un comentario que quería hacerle, mi querido hermano. Gracias. Sí, es un tema, yo también me lo pregunto. No, básicamente lo que van a decir los libros de historia como consenso general es que básicamente, bueno, hay hipótesis. Una es que Salomón, el hecho de que venga de una tradición salomónica, lo hace respetable al texto y por eso lo están tomando en consideración. Otra tiene que ver con lo que vamos a hablar, que tiene que ver con la lectura alegórica, que ya para el siglo I, concilio de Yamnia y Rabí Akiva, y todo eso ya estaba considerado como tal, ¿sí? Estaba considerado como tal. Entonces, es por esa razón que desde mi lectura, para mí la influencia de la alegoría es determinante, ¿sí? Nosotros como cristianos, creo yo, difícilmente hoy podríamos llegar a un consenso de canonicidad del texto si no lo hacemos alegóricamente. Yo pienso que los judíos van por ahí también, ¿no? El siglo I probablemente fue de los más tardíos y de los más complejos y más discutidos, pero la influencia de la alegoría es fundamental. Por cuestión del tiempo, si me permiten, avanzo un poquitito y dejamos tiempo. Discúlpenme, el asunto es que, como les había anticipado, esto iba a abrir más preguntas de lo que uno podría sospechar para un cierre o querer para un cierre del diplomado. Entonces, perdónenme, ¿sí? Yo me permito avanzar un poquitito y luego damos tiempo a la discusión o al debate o a las preguntas. ¿Cómo pasamos? ¿Sí? Que esa sería la pregunta. ¿Cómo pasamos de tener este texto de poesía erótica a un texto de lectura espiritual? Bueno, ese pase, como ya dije, como ya anticipé, se hace con la influencia de la cultura helénica, con la división platónica
del cuerpo, ¿sí? Y el alma, el espíritu, esa división que es una antropología platónica, por identificar un referente importante, se hace con la llegada de los griegos, que lo habrán estudiado en literatura intertestamentaria. La influencia de los griegos, a diferencia de otros imperios, la particularidad de los griegos es lo que se le llamó el panhelenismo, ¿sí? Que fue un proyecto no solo político y militar, sino que fue un proyecto cultural. ¿Bien? Y llegó a toda la zona de Asia Menor, todo lo que es la costa del Mediterráneo de Israel, Palestina y parte importante del norte de África, ¿no? Sobre todo Egipto. El gran asunto aquí tiene que ver con que uno tiene, según la filosofía griega, tiene una chispa divina dentro de uno, ¿no? Ustedes empiecen a juzgar todo el lenguaje del Nuevo Testamento, que Dios habita en nosotros, etcétera, digamos. O sea, como les digo, llegar a este punto a mí me resulta hasta un poco incómodo por el hecho de que estamos terminando un diplomado y para mí, personalmente, que yo me especializo en Nuevo Testamento, terminamos con un problemón. Más que resolver algo, terminamos con un problemón. El tema de los griegos es un problemón. Entonces, si nosotros empezamos a indagar sobre el pensamiento filosófico griego lo que va a identificar es que nosotros tenemos un algo divino dentro nuestro, ¿no? Dentro de la antropología humana hay un elemento divino. Ese elemento divino se conecta con la divinidad, o las divinidades en el caso de la filosofía griega, ¿sí? Ese elemento de divinidad se conecta, pero hay una cárcel de esa divinidad, que es, ¿sí? Es el cuerpo, que es el cuerpo. Y ese cuerpo libera unas prácticas, unos deseos que atrapan al alma. Y no estoy hablando de Pablo, estoy hablando de filosofía griega. ¿Qué hay que hacer con el cuerpo? Habían distintas respuestas. Estaban las respuestas más del tipo... Esto va dependiendo del tiempo, ¿no? Pero si ya nos acercamos al siglo II, siglo III después de Cristo, vamos a encontrar distintas respuestas más ascéticas o respuestas más docéticas, ¿sí? La respuesta más ascética es, no, contengamos el cuerpo, contengamos la carnalidad, que sería la terminología, contengamos, ¿sí? ese elemento, para que el espíritu pueda crecer. Y el espíritu va a crecer en su relación con la divinidad. Hay un crecimiento, ¿no? Esto va a ser fundamental para el pensamiento del cristianismo primitivo. Personas como Clemente de Alejandría va a tomar este elemento y va a plantear la cuestión del pedagogo, que Dios sería el pedagogo que justamente nos toma y nos rehace y nos hace crecer y nos guía como niños en nuestra carrera por crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces la respuesta ascética es: contengamos los influjos carnales, las influencias de la carne, para dar rienda suelta a nuestra espiritualidad.
una respuesta docética sería si el ser nuestro, adentro nuestro, es divino e interactúa con la divinidad, cualquier cosa que haga la carne que es inferior, da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo. Es decir, uno puede hacer orgías, puede emborracharse, total, nunca va a contaminar el alma, ¿sí? No lo digo yo, lo dicen los docetas, ¿no? Claro, ¿no? Las posturas docéticas. Un libro que recomiendo, por si les interesa, es La sociedad y el cuerpo, de Peter Brown, que es un libro extraordinario para poder entender todo lo que es la cosmovisión del cuerpo en estas sociedades, ¿sí? La sociedad y el cuerpo. Extraordinario libro. Este elemento de la dicotomía antropológica que plantean los griegos es para el cristianismo una solución a grandes conflictos que tiene. Para el cristianismo primitivo. Una solución a grandes conflictos que tiene y que de pronto no logra superar. Lo digo en palabras de un profesor para mí muy importante e influyente que tuve de España. Él lo decía lisa y llanamente: el cristianismo primitivo no sabía qué hacer con el Antiguo Testamento. Y eso es algo que en principio me molestó cuando lo dijo. Y yo dije, ¿pero qué le pasa a este profesor? ¿No? Y claro, y uno empieza a leer patrística, uno le empieza a leer la literatura del siglo II, del siglo III, o incluso el Nuevo Testamento, y de alguna otra manera sí tenía razón, o le doy un crédito de razón al profesor, cuando decía el cristianismo primitivo no sabía qué hacer con el Antiguo Testamento. Y me parece que personalmente se los comparto como una clave de análisis bíblico para que ustedes también puedan indagar el Nuevo Testamento, indagar la literatura primitiva. Ahora que estamos terminando el diplomado, de que se puedan ir con esta clave de sospecha, ¿no? El cristianismo primitivo no sabía qué hacer con el Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, tenemos, ustedes saben muy bien, posturas como Marción. Marción agarró y dijo, no sé qué hacer con el Antiguo Testamento, muchachos, empiezo a saco hojas, arranco, e incluso, dice Marción, todo lo que es influencia judía o influencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, lo arranco. ¿Por qué? Porque justamente su no posibilidad de resolver eso que es Antiguo y Nuevo Testamento lo llevó a eso. Otras posturas, como yo les mencionaba, las posturas más helénicas, más gnósticas dentro del cristianismo primitivo, van a ahondar en el Dios divino y necesariamente van a alegorizar y espiritualizar todos los textos vinculados a todos los textos vinculados al Antiguo Testamento lo van a alegorizar, es decir, lo van a espiritualizar. ¿Sí? Esa sería la influencia más griega. Ahora, hay unas influencias más, de pronto la escuela de Antioquía, o podemos citar autores después, como Irineo, que tienen una articulación un poquito más textual e intentan conciliar Antiguo y Nuevo Testamento. El asunto es, para ir al grano, para no perder más tiempo, el asunto es que la lectura alegórica fue para el cristianismo primitivo el gran articulador de
un texto y una cultura cuya antropología era integral, Es decir, el judaísmo y la antropología hebrea no hace la separación del cuerpo y el alma, más allá de que en las Biblias aparezca la palabra alma y que todo el que haya estudiado hebreo y haya estudiado el término nefesh va a ser de cuestionamiento, porque muchas veces me han dicho estudiantes, no, pero en el Antiguo Testamento aparece el alma. No, pero la palabra no es alma, la palabra es nefesh, y nefesh significa alma, vida, significa ser, ¿bien? Es decir que en el judaísmo y en el Antiguo Testamento predomina una antropología muy integral, unificada. Pero en la filosofía griega que entra sobre todo a ser muy fuerte, ya es un boom para el siglo I, bueno, la antropología humana está diseminada, cuerpo y espíritu. ¿Bien? Es por esa razón que esa filosofía entra dentro del cristianismo primitivo y le permite articular lo que no podía articular fácilmente, que era el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Bien? Es el principio articulador hermenéutico por excelencia. Y nosotros podemos tomar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo muy, muy interesante, ¿sí? Un ejemplo muy interesante que podríamos considerar como un puente de análisis, que es Orígenes de Alejandría, ¿sí? De la escuela alejandrina viene este sujeto que plantea una cuestión media paradójica, ¿sí? Orígenes de Alejandría plantea una cuestión paradójica. La cuestión paradójica es básicamente que en algunos casos es muy literal, ¿sí? Y en otros casos prefiere la espiritualización. Es tan literal que se autoemascula. ¿Sí? La autoemasculación de Orígenes de Alejandría es muy llamativa, se corta el miembro genital, justamente para contener esa fuerza que está dentro y no dejarse llevar por placeres. También la cuestión de la ropa, vive con mucha austeridad. Algunos decían que era como medio loco, o sea, la gente lo reconocía como tal, pero él lo que hacía era contener la espiritualidad y vivir espiritualmente. Todos estos espiritualistas lo que van a hacer es entrar al texto en distintos niveles y etapas. Es decir, Orígenes de Alejandría conocía muy bien el texto, entraba al texto, pero reconociendo y asemejándose al primer pacto, el judío. Es decir, el judío sería el primer pacto, lo que sería la primer capa de la antropología humana, que es el cuerpo. Entonces, básicamente, el judío se va a asemejar y va a ser como un juego de sinonimia bastante interesante, donde sería judío, antiguo pacto, lectura desde el cuerpo, o mejor sería desde la carnalidad en todo caso, y lectura del texto, de las palabras hebreas. Es decir que yo como profesor de Biblia y literatura, porque yo me especializo en el campo de la literatura, sería un carnal, pero realmente despiadado para Orígenes de Alejandría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno trabaja el texto, trabaja las palabras, el hebreo. Entonces sería como esa primer capa de lectura, vinculado con el Antiguo Pacto y el judaísmo. Ahora el cristianismo, con la revelación del Logos, ya nos anima a superar esa carnalidad, esa textualidad e ir a dimensiones espirituales dentro del texto. ¿Sí? Es ahí cuando se superan un montón de cosas y dificultades hermenéuticas entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Una de ellas es el Cantar de los Cantares. ¿Sí? Es el Cantar de los Cantares.
De otra forma, para el cristianismo primitivo no era posible que sea aceptado un texto con esas connotaciones eróticas, ¿no? Y leemos, para que veamos un ejemplo, en el comentario de Cantar de los Cantares que hace Orígenes, dice, que me bese con besos de su boca, dice Cantar 1:2. ¿Sí? Acá estoy tomando una cita de un analista, está el comentario Cantar de los Cantares en internet, para quien que quiera entender esto, ¿no? Orígenes hace una interpretación histórica de este versículo en que la esposa recibió regalos dignísimos de su esposo y en la espera de él, que demora bastante tiempo, ella se siente atormentada por el deseo de su amor. En su interpretación espiritual, Orígenes habla de la iglesia que está ansiosa de unirse a Cristo y dirige su oración al Señor, el Padre de su esposo. Esta cuestión de la alegoría, básicamente lo que ve es un personaje, ¿sí? Y en el personaje o en el acontecimiento ve dimensiones espirituales, más allá de lo que el texto dice, ¿sí? Y si ustedes o alguien no lo ve, es porque no tiene una dimensión espiritual. Es como si yo dijera, voy a poner un ejemplo extremo, es como que si yo dijera, ustedes acá están viendo un mouse, ¿sí? Pero realmente no es el mouse, es mi abuela. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Cómo es tu abuela? Es mi abuela. Ustedes ven un mouse porque son todos pecadores, son todos carnales y son todos del antiguo pacto. Pero yo, con mi disciplina espiritual, veo en esto algo más allá. ¿Y qué veo? Veo a mi abuela, ¿sí? Solo el que esté en sintonía con mi espiritualidad y mi disciplina espiritual va a poder ver lo que yo veo. ¿Sí? Vamos a ver ahora los pros y los contras de lo que estamos diciendo, ¿sí? Vamos a ver los pros y los contras. ¿Por qué? Porque la reforma protestante, en principio, supondría una superación de la lectura alegórica, ¿sí? Aunque uno como crítico puede ver en qué medida Lutero superó o no, pero en principio supondría un retorno no al sensus spiritualis, no al sentido espiritual, sino un retorno al sentido más histórico, al sentido de la letra, ¿sí? El retorno al texto bíblico sería una superación entonces de la lectura alegórica. Veamos por qué y si nos sirve o no nos sirve ese retorno. Sigo leyendo este comentario, este análisis de Orígenes de Alejandría. Dice, en referencia a Cantar de los Cantares 1:2, pero como quiera que el mundo está ya casi acabado y él no me hace don de su presencia y en cambio estoy viendo solo a sus servidores que suben y bajan hasta mí, por eso lanzo mi oración ante ti, Padre, mi esposo, y te conjuro a que tengas compasión de mi amor y al fin me lo envíes, para que no me hable ya más por medio de sus servidores los ángeles y profetas, sino que él mismo venga en persona y me bese con los besos de su boca, es decir, infunda en mi boca palabra de su boca y yo le oiga hablar a él personalmente y le vea enseñar. ¿Sí? Ya de algunos elementos textuales que Orígenes puede citar del que me bese con beso de su boca, termina en este clamor que hace justamente del novio a Dios, la novia a la iglesia. Esto también se había dado en el judaísmo anteriormente, ¿sí? Se había dado en el judaísmo anteriormente. Es decir, no es invento de Orígenes de Alejandría, ya se venía dando y algunas de las hipótesis va a decir, bueno, es por este tipo de lectura que entró al canon. Si no,
Es muy difícil explicarlo de otra manera. La interpretación espiritual es articulada en dos propuestas, ¿sí? Una tradicional o comunitaria, en que los esposos simbolizan Cristo y la Iglesia. La otra es psicológica o individual, en que el esposo continúa siendo Cristo, más la esposa es el alma del creyente. Yo hace unos días vi un comunicado, bueno, un posteo de unos evangelizadores, y una evangelizadora pone esto de intimando con mi esposo, ¿no? Así lo puso, intimando con mi esposo. Y pone una foto de ella orando, levantando los brazos. Fíjense cómo este tipo de lecturas, yo acá no estoy haciendo crítica, simplemente estoy entendiendo que este tipo de lecturas de la intimación con Dios viene de ahí, viene justamente del análisis, análisis alegórico del Cantar de los Cantares, incluso el tema de cuestiones de la adoración. Yo he podido estar en talleres y entidades, no voy a decir los nombres, no importa, digamos, pero muy reconocidos a nivel, sobre todo de América Latina, de perfeccionamiento y entrenamiento para la adoración. Y se hace mucho énfasis en este momento de adoración, en este momento de intimación con Dios, y uno puede encontrar varios elementos del amor romántico con Dios en esta historia de esta tradición alegórica del Cantar de los Cantares. Uno escucha, por ejemplo, a Jesús Adrián Romero, ¿no? Un cantautor cristiano, y el lenguaje es un lenguaje totalmente romántico. Cosa que valdría la pena, digamos, rastrearlo como un elemento histórico para poder entender de dónde se toman las tradiciones, ¿no? Entiéndanlo, no es una crítica, porque yo no estoy haciendo una crítica, sino estoy haciendo justamente una valoración de estas tradiciones. Valdría la pena también preguntarse cómo coexiste con otras tradiciones, ¿no? Porque una intimidad con Dios o una intimación con Dios, cómo queda el rey, el soberano de la historia, ¿no? Al cual toda rodilla se debe doblar, ¿no? Entonces, valdría la pena, digamos, tener eso en cuenta cuando el Apocalipsis justamente habla usa la palabra griega pipto, ¿sí? Pipto muchas veces, que es el caer, el rendirse, el someterse ante Dios, ¿no? Entonces, es interesante cómo coexisten estas tradiciones en nuestras prácticas litúrgicas hasta el día de hoy, ¿sí? Termino de leer esto, dice: los besos según Orígenes que Cristo ofreció a la Iglesia cuando vino en su naturaleza humana fueron las palabras que Él ya había prometido a través de los profetas. Estos son realmente los besos que Cristo ofreció a la Iglesia cuando en su venida presente en la carne, le anunció palabras de fe, de amor y de paz, según había prometido y había dicho Isaías cuando fue enviado por delante de la esposa. No un embajador ni un ángel, sino el Señor mismo nos salvará. Regreso a esta idea para decir, el texto en su literalidad habla de Dios y la Iglesia o de Cristo y la Iglesia. No. En su textualidad, aquí, en la letra, ¿el texto habla de Cristo y la Iglesia? No. En su lectura espiritual, la tradición sí ha reconocido, la tradición ha reconocido
que se ha unido incluso a una tradición judía donde ha reconocido que estos personajes son Cristo y la Iglesia. Esto lo aclaro porque uno, como fue educado, formado en algunos ámbitos cristianos, uno abre la Biblia y ve a Cristo. O sea, en el Cantar de los Cantares. Y uno dice, ahí está, es Él. De hecho, yo recuerdo con estudiantes me decían, pero ahí está, el novio. Es Él, es Cristo. Y yo le digo, pero no es Cristo, es el novio. No, pero es Él, ahí lo veo, ¿no? Es como decir, es mi abuela, ¿no? Si nosotros, digamos, hacemos una valoración de los pros y los contras de la lectura alegórica, hacemos una evaluación de los pros y los contras de la hermenéutica alegórica, debemos reconocer que la lectura alegórica, en este caso, como tradición cristiana, nos permite entender el Cantar de los Cantares, pero como metodología puede ser muy cuestionable y criticable la lectura alegórica, sobre todo en nuestras épocas hoy. Cuando en épocas de la Reforma se vuelve racionalmente, se vuelve al texto, ese retorno al texto intenta superar una alegoría que ya para esa altura se prestó para muchas cosas, ¿sí? Ya todo el mundo veía en un objeto o en algo lo que quiera ver. Porque ¿cuál es el límite del ver espiritualmente? ¿Sí? ¿Cuál es el límite? Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Fíjense acá, venimos de acá. Valoramos acá esto que dice la paideia, que es el método, o lo que Orígenes hereda de Clemente de Alejandría, es una clara relectura de la filosofía griega, donde procede en la distinción platónica acerca de la existencia de un hombre interior y un hombre exterior. Y fíjense, digamos, dentro de esta escuela alejandrina, cómo se justifica esta lectura alegórica. Se justifica en esto. Se toman del Génesis y dice, en Génesis 1 hay una versión de la creación donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. En el capítulo 2 lo crea de la tierra, que es la cuestión más de la carnalidad. Es decir, de alguna manera, Orígenes explica que en nosotros habita esos dos seres que Dios creó, Génesis 1 y Génesis 2. El hombre creado a imagen y semejanza y el hombre que es creado de la tierra. Con eso, de alguna manera, genera y justifica la antropología. Cualquiera puede decir, tiene toda la razón y está bien, y lo tomamos por válido, pero fíjense cómo se genera una contracara de la interpretación que, digamos, si damos por cierta la lectura espiritual, veamos cómo Bernardo de Clairvaux, en estos siglos, alrededor del 10, genera un comentario sobre Isaías. Bueno, no sobre Isaías, él trabaja el tema de María y alegóricamente ve a María en los textos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es la pregunta que yo les quiero hacer, digamos. ¿Cuál es el límite de la lectura alegórica? ¿Todo el mundo espiritualmente puede ver lo que quiera? O sea, acá estamos como viendo un poquitito ya el otro lado, ¿sí? El lado, para algunos oscuro, porque si alguien quiere ver a María en el Antiguo Testamento, bueno,
ahí ya tendrá que justificarlo, pero fíjense esto de Bernardo de Clairvaux. ¿Qué significó el hecho de que la zarza que ardía vehementemente no se quemara? Es María, dice, quien dio a luz a un hijo sin dolores de parto. Eso es una cita, ¿no? Cuando uno analiza a Bernardo de Clairvaux, definitivamente va a entender bien claro su trabajo alegórico, ¿no? ¿No es la vara de Aarón que ofrecía sin ser, que florecía sin ser regada imagen de María, que concibió sin haber conocido hombre? De este gran milagro, Isaías en su profecía explicó el secreto más grande. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La vara es la Virgen y el vástago su hijo. ¿Sí? Yo traigo esta cita porque más de alguno me dirá, ¿cómo? No, ¿cómo no puede ser que María esté, eso sería una especie de herejía. Bueno, la metodología es lo que yo quiero mostrar. Que esa misma metodología es la que, nosotros aplicamos en las lecturas alegóricas que hacemos. ¿Sí? Escuchemos a Jeremías cuando en base a lo antiguo profetiza sobre lo nuevo y dice, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. ¿Quién es esta mujer?, pregunta Bernardo de Clairvaux. Pero sobre todo, ¿quién es este varón? Si es hombre, ¿cómo puede estar rodeado por una mujer? Y dice Bernardo de Clairvaux, ¿no se dan cuenta? ¿No reconocen? ¿No lo ven? ¿Sí? Si no lo ven son unos pecadores porque son unos carnales. ¿No reconocen en aquella mujer a María, quien rodeaba en su vientre al hombre de buena voluntad, Jesús? ¿Para qué muestro la cita? Insisto, para que veamos que la metodología de la lectura espiritual tiene su historia en el cristianismo, tiene su larga historia en el cristianismo, que ha tenido aspectos positivos como ayudar a la iglesia primitiva a superar dificultades textuales, ha tenido, pienso yo, lados un poco más oscuros, que es el pensar el límite de la lectura espiritual. Todo puedo ver en donde yo quiera. Esa sería la pregunta. Y ahora vamos a dejar tiempo para el diálogo, porque habían varias preguntas levantadas, pero vamos a la cuestión pastoral. Vamos a la cuestión pastoral. Y ahora, la pastoral. Bueno, son épocas, yo personalmente pienso que son épocas donde con influencia de la Reforma Protestante se ha trabajado mucho el texto bíblico y se ha recuperado mucho el texto bíblico. A nivel de textualidad, a nivel de historia. No solo ahí también, no solo en la Reforma, también se ha avanzado en épocas de la Reforma, de hermenéuticas contextuales, que hoy por hoy recuperan el texto de Cantar de los Cantares desde su literalidad. Claramente también coexiste en día de hoy, porque seguramente la mayoría de las tradiciones nuestras así lo expresan, existe todavía la lectura alegórica. Yo personalmente no digo ni que sí ni que no. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá la manera de interpretar el texto bíblico de acuerdo a su tradición, a su formación y de acuerdo también a sus propósitos pastorales. Eso es muy importante. Las hermenéuticas son herramientas de los propósitos pastorales.
Desde mi experiencia, y lo digo temerosamente de la palabra y con mucho respeto, desde mi experiencia yo les comparto esto. Rescatando el tema de la literalidad del Cantar de los Cantares, con una pastoral juvenil yo he podido trabajar temas sobre la exaltación de la fidelidad, ¿sí?, en la pareja. Incluso, sí, la fidelidad en la pareja, digamos, una cuestión en épocas donde la juventud hoy cada vez vive y se expone a prácticas como por ejemplo el poliamor. Es un tema muy fuerte en la juventud. Bueno, el texto del Cantar de los Cantares resulta una oda a la fidelidad, ¿sí? Resulta una oda a la fidelidad. En ese sentido, en mi experiencia pastoral, he podido ver ese gran beneficio, entender que en el texto sagrado hay una oda a la fidelidad. He podido trabajar la cuestión de las relaciones que trascienden. ¿Por qué lo digo? Vivimos, como va a decir Zygmunt Bauman, en relaciones efímeras, en relaciones líquidas, en relaciones que se deshacen en el tiempo, relaciones que no perduran. En ese sentido, nuevamente, el Cantar de los Cantares lo he podido apreciar y valorar como una oda a las relaciones que nos estremecen y que nos marcan de por vida. También he podido trabajar el tema de un Dios que está en toda la realidad humana, no un Dios que está en el culto o un Dios que está en el templo, sino un Dios que también está presente en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones familiares, ¿sí? No es que Dios es un Dios del lugar santísimo y solamente va a interactuar con nosotros mediados el encuentro en el templo. En nuestra vida, incluso en nuestro acostarnos con la persona a quien amamos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, hay una presencia divina exaltando el amor. Y me parece a mí que hacer este himno de exaltación del amor es un himno que se puede establecer con mucha relación con el pasaje de Pablo cuando dice hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres, la más importante es el amor. La exaltación que hace el Cantar de los Cantares al amor es una exaltación que me parece de mucho impacto para pensar nuestras relaciones de pareja, para pensar nuestras familias. En un mundo, en una realidad donde la familia, la pareja, el matrimonio sufre un gran desprestigio por parte de la sociedad, como si fuera algo pasado, como si fuera algo arcaico. En este sentido, pienso yo que la exaltación al amor, la exaltación a la fidelidad, la exaltación a vivir un matrimonio con compromiso es realmente un mensaje impactante para nuestra sociedad, ¿sí? En ese sentido les comparto lo que ha sido mi experiencia, ¿sí? Pero también ustedes tendrán sus experiencias y son válidas, ¿sí? Sus experiencias de diferentes lecturas, incluso la lectura alegórica, ¿sí? Personalmente no tengo el propósito de criticar y menospreciar la lectura alegórica. Lo que sí, yo como profesor les muestro este abanico histórico donde la lectura alegórica ha solucionado cosas y donde la lectura alegórica de pronto ha tenido también sus lados oscuros, ¿no? Y que vale la pena dialogar.
Abrimos el espacio para el diálogo. Gracias desde ya por el tiempo y la atención. Como les digo, terminar así de esta manera me parecía, como decimos en Argentina, una picardía. ¿Por qué? Porque terminamos con más cuestiones abiertas que conclusivas. Pero bueno, así será el caminar en este diálogo de estudio. Carmen, adelante. Hola, Ramiro. Muchas gracias. Carmen, después Ramiro. O por lo menos los tengo así en ese orden. Ya vamos con... Bueno, ¿quién está? Los dos, creo. Estamos los dos. No, ahora yo estoy. Yo estoy ahorita. Bueno, adelante Ramiro, después vamos con Carmen. Disculpe. Sí, disculpa. Bueno, lo que yo quería comentar, Rodrigo, es que tratamos nosotros, cuando leemos la Biblia, de espiritualizar todo, ¿no? Para mí, yo lo veo, es un problema tremendo que tenemos. Y peor todavía, si es que la palabra de Dios habla del sexo, ¿no? Ya tenemos tabú directamente, ¿no? Entonces, yo creo que el sexo no es nada malo, ¿no es cierto? Que yo ame a mi esposa no quiere decir que yo no ame a Dios, ¿no? En Cantar de los Cantares 4, del 1 al 6, por ejemplo, es clarito, ¿no? Empieza con los ojos, cabellos, dientes, labios, mejillas, cuello, pecho, y va bajando, ¿no? Entonces, yo he sido, he estado en el Ministerio de Matrimonios, es realmente, como han dicho, una oda a la pareja, al sexo. Y me quedo con lo que has dicho en una de tus experiencias, que Dios está en todo, ¿no? No se preocupa solamente de la parte espiritual de uno, se ocupa de la parte erótica también, ¿no? En Ezequiel, en otras veces hemos visto, ¿no? Que hablan de los penes grandes, que son de etcétera. Y yo no sé, y la gente quiere amortiguar esas cosas. Entonces, para mí, yo les digo, como en el Ministerio de Matrimonios nosotros hemos estudiado esto, y realmente son cuestiones de amor poéticas, eróticas, que hay que tomarlas bien. No estoy yo tan de acuerdo en que realmente hay que espiritual, y como Lutero y etcétera, querían siempre llevarnos todos. Esto es la iglesia, esta es Jesucristo, etcétera, hermanos. No me parece, simplemente eso. Gracias, Ramiro. No, yo voy por tu línea. Lo que pasa es que personalmente quiero ser siempre respetuoso de personas que de pronto sí conciben que la lectura alegórica es la que tiene que primar. Pero personalmente creo yo que la lectura, hoy la lectura poética, yo voy a decir así, la lectura poética de este canto al amor y este canto a la relación de pareja sigue siendo porque no sigue siendo, porque creo yo gran parte de la historia se perdió. Es hoy un canto de impacto en una sociedad donde el amor, la pareja, pierde relevancia, ¿no? Entonces, gracias, Ramiro, por tus palabras. Carmen, adelante. Sí. Buenos días, profesor, compañeros. Bueno, yo, así como el Cantar de los Cantares nos habla sobre el amor entre un hombre y una mujer, como usted ha dicho, hay una figura alegórica ahí, pero también se puede ver particularmente, en nuestro caso, el amor de Dios por Israel. Y sí, yo veo el amor de Dios, de Jesucristo por la iglesia. Tal vez el Ezequiel capítulo 23, el Señor le dice a Ezequiel con sus propias palabras, y todo el versículo le habla sobre, así como Cantar nos habla sobre el amor, habla sobre la infidelidad. Y sí, dice incluso, ¿no? Que te cuenta, narra de que él tenía 2 mujeres, hijas de una misma madre, ¿no? Y le dice en el versículo 4, habla sobre Alaoa, y dice, representa a Samaria, ahí está escrito en la Biblia, y su hermana Aholibá, que representa Jerusalén. Entonces, si le leo el versículo 8, se sorprenderá cómo se dirige el Señor
a Ezequiel para exhortar, ¿no? Entonces, sí tenía noción, yo pienso, el pueblo de Israel en cuanto a un poco a esta alegoría que puede utilizarse, ¿verdad? Dice, desde que estuvo en Egipto se volvió una prostituta y jamás dejó de serlo. Desde que era joven muchos se acostaron con ella y le quitaron su virginidad, convirtiéndole en una prostituta. Y si vemos todo el texto, se refiere a temas muy sobre la infidelidad y sobre la relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Pero, bueno, le quería hacer ese comentario, ¿no? Desde un punto de vista que el Señor mismo aclara, ¿no? Porque yo creo que la Biblia no avala la poligamia, pero lo está viendo desde un punto de vista, nosotros podemos cometer, fornicar ante el Señor adorando a otros dioses. En base a esa línea me voy a referir. Y va mi pregunta, no sé si usted nos puede dar una opinión a Ezequiel 23. Claro, gracias Carmen. Sí, a ver, más allá de darte sobre Ezequiel, te podría hablar de otros textos también, porque la lectura alegórica entró en el judaísmo antes que en el cristianismo. ¿Sí? Entró en y hicieron parte de la hermenéutica judía. Lo que no significa, y esto tenemos que estar claros, que el novio es Dios y la novia es Israel. Textualmente, pero digamos, textualmente en principio no lo es. Luego, cuando nosotros hacemos un ejercicio de interpretación, sí lo es si tomamos en cuenta intertextualidad, tradición, etc. Pero en el texto la palabra Dios no aparece. La palabra Dios no aparece. Tampoco aparece ni la iglesia ni Cristo. Eso es lo primero que yo les diría para entender este asunto. Después cada uno con su tradición, con su hermenéutica, entenderá, hará conexiones intertextuales. Claro, porque en el texto también hay alegoría. Pablo también lo hace, con Agar, ¿sí? Lo hace. Pero no significa que ellos no hagan alegoría, ellos hacen alegoría. ¿Por qué? Porque ya en tiempos donde se están conformando los últimos textos y empiezan a haber influencias griegas, ya hay elementos propios de la alegoría, ¿sí? En ese sentido, está bien, Carmen, y yo personalmente respeto tu interpretación y me parece que es una interpretación válida. Yo personalmente a los alegoristas, o sea, a las personas que practican por tradición, practican la alegoría, yo lo que siempre les suelo recomendar, la otra vez di una clase para un grupo de maestría, y yo les decía esto, yo, digamos, personalmente, no es que yo quiero convencerles de que no practiquen la alegoría, pero sí me gustaría como docente que si ustedes van a practicar la alegoría, aprendan de los mejores alegoristas, es decir, aprendan cuál es la historia de la alegoría. Y fíjense que para practicar la alegoría y la lectura espiritual no iban a la iglesia o al templo a cerrar los ojos y levantar las manos. Para practicar la alegoría de verdad, bueno, Orígenes de Alejandría se automascula, ¿verdad? Pero para practicar la alegoría de verdad, ellos contienen la carnalidad. Hay disciplinas de dietas, hay disciplinas de ayuno. No pueden subir la voz hasta determinado volumen porque sacan mucha energía y se les va la espiritualidad. O sea, es muy compleja la historia de la alegoría, es muy compleja la historia de la espiritualidad. Entonces, mis respetos personales a quienes practiquen ese tipo de hermenéutica. Mi consejo como docente es, quien practica ese tipo de hermenéutica, que se interiorice para, digamos, comprender un poquito más de dónde viene esta tradición espiritual y de pronto cómo practicar mejor la alegoría de última, ¿no? Pero bueno, cada uno tendrá que ahí tomar sus decisiones, ¿sí? Entonces, gracias, Carmen. Berta, adelante. Buenas, ¿me escuchan?
Sí, adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, yo le voy a manifestar una experiencia con respecto a lo que estamos estudiando de Cantar de Cantares, pero que tiene que ver con una vida real. Una vida real en el ministerio evangélico. Yo soy, de verdad, en el 2005 fue que entré a los pies de Cristo, mi esposo no. Yo mantenía, cuando uno entra a Cristo, uno no entiende muchas cosas con referente a lo que es a la parte sexual. Y más si el esposo no practica el evangelio, entonces cuando uno escucha la palabra placer, que es algo malo, entonces uno como mujer no sabe cómo va a tener esa intimidad con su esposo, lo cual me trajo muchas dificultades. Ya con el tiempo, yo estoy en terapia psicológica con una pastora muy buena y tocamos ese punto. Hay unos baches y entonces se van perdiendo todo lo que es la parte de esa hermosa intimidad. Comprendí que el Señor nos hizo un cuerpo y como tal nos hizo sensaciones en todos nuestros cuerpos para sentir placer de de las caricias, del gusto de todo, del tocar. Y entendí que Cantar de Cantares es una obra magistral de alegoría en la cual rescata esa parte de la parte de la intimidad de la sexualidad con el esposo y esposa. Pero en la iglesia yo no la entendía porque era un tabú. Gracias a Dios ya fuimos a la práctica, mi esposo y yo, y enseguida nos pudimos entender y compenetrar con eso. Lo digo directamente con esto, mis hermanos, con mucho respeto, ya, porque inclusive en la iglesia cristiana hay muchos matrimonios deteriorados porque ahí existe ese tabú, ya, y se han destruido muchas relaciones por eso. Y no solamente, hay pastores que se han desviado a otros límites como es la pornografía, dicho por la misma psicóloga que me trata, por la pedofilia, y se han desviado de la palabra de Dios. La relación sexual, después que esté en la intimidad en su cuarto, le pertenece al hombre y a la mujer, ¿ya? Entonces deberíamos tocar esos puntos sin tanto tabú, sino como algo que Dios nos regaló para estar en intimidad y en el amor con el esposo y la esposa. Gracias, Berta. Estamos cortos de tiempo, pero tremendo escucharte. Es el Cantar de los Cantares como algo terapéutico, hermoso. Gracias por tu experiencia. Adelante, Neri, Ariel, breve, y después Eduardo Álvarez, y con eso terminamos. Breve porque ya estamos fuera de tiempo. Sí, buenas tardes o buenos días. Es evidente que el puritanismo nos ha enmarcado dentro de parámetros monasteriales, haciéndonos olvidar que somos humanos y que nuestra vida tiene muchos matices, que no podemos olvidar, que no podemos ser ajenos a ello. Sin embargo, ya que de la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia del corazón es donde emana nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra proyección dentro de este mundo, a través de todo el conocimiento y las experiencias que guardamos, debemos, creo yo, de desarrollar en primer lugar la parte espiritual. Cuando estamos mirando el texto bíblico, sí, es bien cierto que es importante la parte literaria, la parte, es lo que acabamos de ver, ¿no? Y que para algunos quizás es un poco sorprendente hablar del erotismo, del sexo, etcétera. Pero más allá de eso, creo que la profundidad de esto tiene que ser la parte espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque pueden ocurrir muchos errores, sobre todo en este tiempo en el que vivimos. Vemos cómo padres abusan de sus hijas, como de sus hijos, como tíos agarran a las sobrinas, y estamos en un mundo completamente despiadado, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha responsabilidad en ese sentido, de manera que podamos evitar muchos errores de nuestros dirigidos, de la congregación y aún de nosotros mismos, ¿no? Creo que todo lo que vamos conociendo nos hace más responsables frente al pueblo, frente a la iglesia, más aún cuando hoy, pues ya vuelvo a repetir, somos testigos del mundo en que vivimos. Sin embargo, este libro es un libro importante y claro, hay muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas como la que hizo la hermana anteriormente. ¿Cómo pudo ser posible de que se haya incluido dentro del canon un libro que habla de algo que no es ajeno a nuestra realidad,
pero que... Estamos fuera de tiempo. Yo simplemente, si puedes redondear la idea para poder pasar a... Claro, que quiero decir que esto es importante, sí, pero que debemos de tomarlo con mucha responsabilidad para evitar equivocaciones en otras personas. Total. Muchas gracias por tu palabra. Eduardo, sintético, y con esto terminamos, mis hermanos. Bueno, gracias, Rodrigo. Solo quería señalar que tal vez debemos a veces diferenciar en el texto bíblico lo que es alegórico y lo que son las metáforas, porque está haciendo también de metáforas. Por ejemplo, cuando el Señor compara a Jerusalén, a Judá con Sodoma y Gomorra, son metáforas. ¿Ya? Entonces, el texto no está alegorizando, el texto está señalando esa metáfora, ¿ya? Y por supuesto la alegoría para mí es esa interpretación que espiritualizamos lo que aparentemente está muy claro y físico y literal, y luego le damos otra idea. Me viene a la mente, alguna vez escuché un mensaje sobre el buen samaritano que terminaba diciendo que no tenemos que ayudar a la gente, por decirlo así, porque era el pecador que estaba bajando de Jerusalén y el otro que estaba en cambio subiendo. O sea, era una cosa terrible para señalar que pierdes tu espiritualidad, y no decía nada de hacer el bien al pueblo. Entonces, en ese sentido, solo que quizás debemos profundizar el texto para saber qué es metáfora y qué es alegoría. De acuerdo, Eduardo, muchas gracias, tienes toda la razón, y en ese sentido la alegoría conlleva disciplina espiritual. Eso me parece que es importante dentro de la historia de la interpretación. Mis hermanos, se terminó el tiempo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad y que todo haya sido para bendición. Un abrazo grande para ustedes.